Bueno, vamos a esperar unos minutitos y continuamos. Bien, ya llegó Karen, así que estamos prácticamente los mismos que estábamos antes, así que vamos a continuar. Antes que me olvide, van a tener ya disponible mañana cuando suba los videos, también van a tener disponible el formulario de respiratorio. Recuerden a todos los que hayan hecho el módulo respiratorio que obviamente lo tienen que completar. ¿Mm? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Es precisamente cómo está formado anatómicamente el sistema cardiovascular y también vamos a ver cuál es la relación que tiene con el sistema respiratorio. Vamos a hacer un dibujo para los que ya me conocen, saben que soy horrible, para los compañeros nuevos van a empezar a padecer ahora con mis dibujos. Pero bueno, vamos a hacer obviamente todo lo posible para que se entienda un poquito claramente este tema. Y recuerden que también van a tener subido estos videitos que yo les decía del tipo de los interactivos, en los cuales obviamente van a tener, se va a entender un poquito mejor. Pero bueno, nosotros habíamos dicho que precisamente el sistema cardiovascular estaba formado por el corazón. Soy horrible dibujando, así que ni siquiera un corazón romántico puedo dibujar, pero bueno, vamos a hacer cuenta que este es un corazón. De hecho, el corazón humano, seguramente ustedes vieron algo muy similar en la carnicería, que es el corazón de la vaca. El corazón de la vaca es muy, pero muy parecido, nada más que obviamente mucho más grande que el corazón humano. El corazón humano tiene aproximadamente el tamaño de un puño. ¿Mm? Pero claro, nosotros somos más chiquitos de lo que es la vaca. Así que, pero bueno, independientemente de todas estas pavadas que siempre me encanta, comparar los órganos humanos con las achuras, vamos a ver que el corazón está dividido en 4 cavidades. Que estas 4 cavidades las vamos a poder dividir en lo que se denomina corazón derecho y corazón derecho y corazón izquierdo. Vamos a ver también en muchas representaciones gráficas, vamos a ver que el corazón del lado derecho está em, pintado o dibujado en color azul, y el corazón izquierdo, del lado izquierdo, va a estar pintado o dibujado de color rojo. Ahora vamos a ir viendo por qué ocurre esto. También vamos a decir que el lado derecho nunca se va a conectar con el lado izquierdo. La sangre que circule por el lado derecho nunca se va a mezclar con la sangre del lado izquierdo. Y que para eso obviamente va a haber un tabique que va a separar todo lo que es izquierdo de lo que es derecho. Las dos cavidades superiores, se las va a conocer como aurículas. Y que obviamente va a estar lo que es la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Las dos cavidades inferiores se van a llamar ventrículos. Aurículas y ventrículos. También de la misma manera vamos a tener el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. A su vez,
cada una de las partes, que ya lo estamos dividiendo en una parte izquierda y en una parte derecha, en la cual no va a haber ningún tipo de comunicación, pero sí va a haber una comunicación entre las aurículas y el ventrículo, a través de unas válvulas que van a cumplir una función muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se contrae, manda el contenido, obviamente lo que adentro está la sangre, la va a mandar desde la aurícula hacia el ventrículo. Y estas válvulas van a cumplir una función muy importante, que se van a abrir precisamente para permitir el paso de la sangre desde la aurícula hacia los ventrículos, y después se va a cerrar precisamente para que la sangre, cuando ahora después se va a contraer el ventrículo para sacar la sangre del corazón hacia los vasos sanguíneos, entonces la válvula se cierra para impedir que la sangre vuelva a las aurículas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros tuviéramos que hacer una especie de descripción de cómo es que circula la sangre, podríamos empezar por el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? ¿De qué manera? Esto es un circuito cerrado. Un circuito cerrado quiere decir que empieza donde termina, o termina donde empieza. Y obviamente para que la sangre circule todo el tiempo, vamos a tener precisamente al corazón que va a cumplir esta función de bomba, pero que va a recibir la sangre y después también la va a expulsar. Entonces también se lo va a conocer como una bomba impelente-expelente. Impelente cuando chupa y expelente cuando saca. Entonces, esto es lo que nos va a marcar también el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco no es otra cosa que precisamente cuando sale la sangre del corazón, da toda la vuelta completa y vuelve a entrar al corazón. Cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, es algo que vamos a conocer como sístole. Y cuando el corazón se dilata, después de esa contracción, vamos a ver que es cuando la sangre va a permitir, cuando la sangre va a poder volver a ingresar al corazón. Y a eso lo vamos a conocer como diástole. Sístole cuando se contrae, diástole cuando se abre y permite la entrada. Yo siempre tengo siempre tengo mnemotecnias para recordar todas estas cosas. Y diástole con la boca, por la con la boca abierta, permite la entrada. Y sístole, la boca cerrada cuando aprieta y saca, y obviamente no permite la entrada. Obviamente va a haber una sístole auricular y una sístole ventricular, que ocurren prácticamente en el mismo momento, pero hay una pequeña diferencia de apenas unos segunditos. Primero, obviamente, se van a contraer las aurículas, van a mandar la sangre que está contenida ahí adentro y la van a mandar al ventrículo. Después se va a contraer, obviamente, el ventrículo y va a sacar la sangre del corazón hacia las arterias. Vieron que antes habíamos visto que había dos tipos de vasos sanguíneos y que precisamente estaban las arterias y las venas. La característica principal de estos vasos sanguíneos
que van a sacar la sangre del corazón, le vamos a decir arterias. Entonces vamos a ver precisamente que va a salir una arteria desde el ventrículo izquierdo, perdón. Seguramente alguna vez le escucharon nombrar. Es la aorta, que es obviamente la arteria más grande de nuestro cuerpo, pero también del lado derecho, en el ventrículo derecho, también va a haber una arteria muy importante que va a sacar sangre del corazón, pero vamos a ver que hay dos cosas que son fundamentales. Obviamente, cuando sale la sangre del corazón y entra a la aorta, esta sangre va a distribuirse por todo el cuerpo. En cambio, la arteria que va a salir desde el ventrículo derecho va a ir, quiero hacer algún dibujo, bueno, la vamos a hacer para este lado para que no nos confunda. Que va a ser, se va a llamar arteria pulmonar y precisamente va a llevar la sangre hacia los pulmones para depositar en los pulmones el dióxido de carbono que tenemos que sacar y poder volver a cargarse de oxígeno. Entonces ahí es como que se me van a formar dos circuitos diferentes, que ahora lo vamos a ver como circuito mayor porque va a recorrer todo el cuerpo, y el circuito menor porque va del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón, cortito, chiquito, y se lo va a conocer como circuito menor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Vieron que yo acá acabo de dibujar de azul, porque lo estábamos viendo que estaba del lado derecho, del lado izquierdo lo dibujé de rojo, porque estaba del lado izquierdo. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué de rojo y por qué de azul? Todo lo que ustedes vean representado con el color rojo es porque va a transportar sangre con oxígeno. La sangre con oxígeno para repartirla precisamente por todo el cuerpo. En cambio, todo lo que esté pintado de color azul es porque va a transportar sangre con dióxido de carbono. Pero ahí no termina la historia. Obviamente, acá la aorta, que es el primer tubo, digamos, por donde va a salir la sangre, va a empezar obviamente a ramificarse, como si fuera un árbol. Vieron que el árbol tiene el tronco y empieza a tirar ramas, 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 cada una de las ramas saca ramas más chiquitas, y esto hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque con una sola arteria no podría llegar hasta el último rinconcito. Vendrían a ser como los caminitos para poder llegar. Entonces, acá vamos a tener las dos arterias que van a ir hacia la parte superior del cuerpo, sobre todo todo lo que sea del tronco para arriba, la cabeza. Después, cada una de estas, perdón, como les decía, se va a empezar a ramificar y va a empezar a dar ramas, ramitas, cada vez más finitas. Obviamente, esta gran arteria me va a dar ramas colaterales, que también se van a llamar arterias, pero a medida que van disminuyendo el calibre, o sea que se van haciendo cada vez más finitas, se van a llamar arterias de menor calibre, hasta que van a lo más finito, se van a llamar arteriolas,
y van a terminar en capilares. Estos capilares van a ser, obviamente, los vasos sanguíneos más, pero más finitos. Y van a ser, la pared de estos vasos sanguíneos van a ser tan, pero tan finitos, que precisamente van a permitir que el oxígeno salga del torrente sanguíneo y se meta en la célula, y también va a permitir captar el dióxido de carbono proveniente de esas reacciones químicas que ocurrían en la célula, y precisamente van a poder entrar y salir debido a que la pared de esos vasos sanguíneos es extremadamente finita. Obviamente, vamos a hacer de cuenta que esto es una célula. Perdón. Espero que no se me borre nada más que... Ahí está. Acá voy a tener las distintas células que obviamente me van a formar esos tejidos. Ahí va a empezar a difundir el oxígeno que va a entrar a la célula, y la misma célula también va a sacar ese dióxido de carbono, y ahora esa sangre que tiene que continuar para poder hacer y terminar el circuito, se va a empezar a juntar, y miren lo que estoy dibujando, de color azul. Y acá es donde va a empezar, por decirlo de alguna manera, el sistema venoso. Venoso, ¿por qué? Porque obviamente la característica de cómo son estructuralmente la diferencia entre los vasos sanguíneos va a ser diferente. Entonces, todas estas venas que van a hacer el proceso inverso, desde los capilares venosos, se van a empezar a formar cada vez más gruesas, cada vez más gruesas, cada vez más gruesas. Vamos a cambiar el trazo así, vamos viendo que se van a empezar a unir, como si fueran afluentes de un río, hasta que van a volver al corazón. Y ahora van a llegar a la aurícula derecha. Y estas, las venas más grandes, que van a desembocar precisamente en la aurícula derecha, se van a llamar venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior. Y es básicamente como si yo viera al árbol al revés, con las hojitas para abajo y el tronco para arriba. Y la otra diferencia en que en vez de tener un tronco solo, tiene dos troncos. Uno que me recoge toda la sangre que viene de la parte inferior del cuerpo, y la otra es la que me trae al corazón de vuelta toda esa sangre de la parte inferior del cuerpo, que se van a llamar vena cava superior y vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasó? Ya volvió, había salido por la aorta, desde el ventrículo izquierdo, cargada de oxígeno, por eso se la representa con el color rojo. Y después volvió, después de haber hecho todo el circuito mayor, volvió al corazón y está representado con el color azul, porque toda esta sangre va a venir cargada de dióxido de carbono. Una vez que la sangre llegó a la aurícula derecha, cuando la aurícula se contrae, va a permitir que la sangre pase al ventrículo derecho. Y ahora, esta sangre que está en el ventrículo derecho, en vez de irse de nuevo a circular, porque primero se tiene que limpiar del dióxido de carbono y volver a cargar de oxígeno, va a ir a parar a los pulmones. Y precisamente va a salir del ventrículo derecho la arteria pulmonar. ¿Por qué está representada, obviamente, también de color azul?
porque esta arteria va a llevar hacia los pulmones la sangre que va a estar cargada de dióxido de carbono. Pero acabamos de ver que todo lo azul eran venas, y acá está saliendo del corazón y le decimos arteria. En realidad, acá es precisamente por la estructura de la vena o de la arteria. Ahora seguimos. ¿Me aguardan, por favor, 5 segundos que necesito contestar un mensaje sí o sí? Aguárdenme 2 segundos, por favor. Perdón, Agus, ya te acepté. Perdón, Agus, a veces viste que cuando compartimos pantalla no me aparecen que están pidiendo la solicitud para ingresar y no te vi. Mil disculpas. Como recién tuve que cortar un segundo porque tenía que contestar un mensaje sí o sí, ahí te vi. Pero bueno, y de paso chusmeé los mensajitos que había puesto en el grupo. Bien, entonces, volvemos entonces un poquito a este mamarracho mío, pero bueno. Entonces, como les decía, se considera la diferencia que, en realidad que hay entre una vena y una arteria es en precisamente la estructura que tiene la vena y la que tiene la arteria. La arteria siempre va a tener una capa muscular mucho más gruesa, porque también se tiene que contraer. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace el corazón cuando se contrae para expulsar la sangre, obviamente no va a alcanzar para que esa sangre pueda completar el circuito completo. Entonces, ¿qué hacen las arterias? Las arterias también se contraen de la misma manera que se contrae el corazón, y de hecho se contraen todo al mismo tiempo. Y es por eso que podemos tomar el pulso. Si nosotros apoyamos los dedos acá, en esta parte de acá, vieron que está acá el huesito bueno, si apoyamos los dos dedos acá, sentimos el pulso. Lo mismo si lo apoyamos acá, también vamos a sentir el pulso. Y obviamente también podemos sentir el pulso en muchos otros lugares, y precisamente sentimos ese pulso porque por ahí están pasando arterias que también se están contrayendo igual que se está contrayendo el corazón. En cambio la vena no. La vena tiene una capa muscular mucho más finita, no tiene tanta capa muscular, tiene una capa muscular muy finita, como para formar, digamos, el tubito, pero no necesita contraerse. Antes siempre se decía, no, todo el sistema arterial lleva sangre oxigenada y todo el sistema venoso lleva sangre carbooxigenada, o sea, con dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que ocurría? Nos encontramos acá con que precisamente este vaso sanguíneo que me va a sacar también sangre del corazón, y que estructuralmente es una arteria, y que lo estamos pintando de azul porque está también llevando sangre con dióxido de carbono. Como mnemotecnia también podemos recordar que todo lo que sale, todos los tubos que salen, todos estos vasos sanguíneos que van a salir del corazón, también los podemos conocer como arterias.
Y todos los vasos sanguíneos que me van a devolver la sangre al corazón, los vamos a conocer también como venas. Ahora, ahí tenemos esta arteria que me va a sacar la sangre que está en la aurícula derecha, y ahora me la va a mandar precisamente al sistema respiratorio. Tenemos acá tráquea, bronquios. Pobre, mis bronquios están medio fieros, pero bueno. Teníamos los pulmones. Cada vez peor mi dibujo. Y precisamente esta arteria se va a meter en cada uno de los pulmones. En realidad se va a dividir, me va a hacer dividir y me va a mandar arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y que precisamente va a ir una a cada pulmón, y también va a tener el mismo proceso ese de ramificación que habíamos visto acá, y que también se va a transformar y va a llegar hasta el tamaño de capilares, y se va a encontrar con esa partecita del sistema respiratorio que se llama alvéolo, que precisamente donde, para quienes vieron la parte del sistema respiratorio, ya vimos que era la única parte que era funcional, que precisamente hacía el intercambio gaseoso, y que precisamente acá alrededor va a tener los vasos sanguíneos, estos capilares, y que va a permitir que entre y salga el dióxido de carbono. Obviamente, una vez que estos vasos sanguíneos se volvieron a cargar de oxígeno, ahora van a volver también al corazón, porque tienen que devolverle la sangre al corazón ya oxigenada. Entonces, ahora van a venir dos venas, pero que la pintamos de rojo porque traen sangre con oxígeno. Una que proviene del pulmón derecho y la otra que proviene del pulmón izquierdo. En realidad son 4, vienen 2 del derecho y 2 del izquierdo, y van a desembocar y van a volcar toda la sangre que vienen trayendo en la aurícula izquierda. Y una vez que se volvió a llenar la aurícula izquierda, obviamente también se va a contraer y me va a volver a mandar la sangre al ventrículo izquierdo, y todo este circuito va a arrancar de nuevo. Y así, y así, y así, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, obviamente no es que primero se contrae la aurícula izquierda, después el ventrículo izquierdo, después la aurícula derecha, no. En realidad, las dos aurículas se contraen al mismo tiempo. Y unos segunditos después se contraen los dos ventrículos izquierdos. Que uno me va a mandar sangre para el circuito mayor, que obviamente es el que va a recorrer absolutamente todo el cuerpo, y la otra, obviamente, al circuito menor, que va a los pulmones a intercambiar de nuevo esos gases. Y es por eso que nosotros cuando escuchamos el latido, escuchamos el tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Esto es algo que se repite aproximadamente 80 veces por minuto. Muchísimo. Si hacemos la cuenta, este circuito, a ver, déjenme hacer la cuenta con la calculadora, porque si mis dibujos son horribles, imagínense mi matemática. Dijimos que esto se producía aproximadamente 80 veces por minuto. Un minuto tiene 60, un minuto, perdón, una hora tiene 60 minutos. O sea, serían 80 por 60. 4.800 veces en una hora. Pero el día tiene 24 horas. ¿Saben cuántas veces ocurre este circuito en un día?
15.200 veces en un día. Todo este circuito, completo. Imagínense cuántas veces está latiendo nuestro corazón desde que a los 3 meses de ser un embrión, el corazón ya empieza a latir. Tremendo, ¿eh? Y piensen en una persona de 80 y pico de años, cuántas veces latió su corazón en la vida. Esto básicamente es el cómo está armado, cómo es que la sangre circula, cuáles son las funciones. Recuerden que también acá el torrente sanguíneo también va a ir, obviamente, transportando los gases, o sea, el oxígeno, el dióxido de carbono, que es, ya saben que nosotros no podemos vivir sin oxígeno. También va, precisamente porque va a llegar a todos los rincones, va a tomar cuando pase por el intestino, que es la parte de nuestro organismo, el intestino delgado, donde se absorben los nutrientes, y precisamente va a poder llevar toda la materia prima, ya sea como nutrientes o como oxígeno, de poder repartirlo por todo el cuerpo. Pero que también va a retirar los residuos, en el caso obviamente del dióxido de carbono, y también va a retirar todos esos residuos que generen las células que no sea dióxido de carbono. Y que obviamente después va a terminar filtrándose en el riñón para eliminar todas las toxinas que también se generen en nuestro organismo. Por lo tanto, un problema cardiovascular puede afectar todo. Si bien nosotros, obviamente, por una cuestión de practicidad, los vamos estudiando todos por separado, obviamente el cuerpo humano después va a funcionar todo en unísono. No podemos separar nunca el sistema renal del circulatorio, porque el sistema renal va a ser quien va a filtrar la sangre para sacar todas las impurezas y formar la orina, que después va a ser eliminada a través del sistema renal. Sistema respiratorio, tampoco, porque lo necesitamos obviamente para oxigenar la sangre. Sistema digestivo, también, porque obviamente necesitamos la incorporación de nutrientes para poder llevar toda esa materia prima. Como ven, todo va a funcionar en forma conjunta. No hay nada que no funcione sin la ayuda del otro. Y obviamente tenemos al jefe, el cerebro, que precisamente es el que va a ir mandando las órdenes para que todo esto ocurra de manera adecuada. Y por último, vamos a tener un poquito en cuenta que si bien el sistema nervioso es quien va a mandar un poco la información para que pueda todo trabajar en forma correcta, vamos a hacer una pequeña mención de que el corazón tiene como una especie de sistema nervioso propio. Este sistema nervioso propio que tiene es como que vendría a ser como la batería que hace que el corazón funcione correctamente. Y que obviamente hay, cuando funciona mal, esa pequeña batería, ahí es donde precisamente van a aparecer las arritmias. En definitiva, vamos a pintarlo, el corazón va a tener dos
como dos baterías para lograr que, a pesar de que el cerebro le está mandando la orden de contraerse, esta batería, obviamente le van a salir unos pequeños alambrecitos que van a ir mandando la orden de cómo tiene que hacer, y precisamente estos van a ser los responsables de que el corazón siempre tenga ese latido igual. Que cuando hay algún inconveniente con alguno de estos cablecitos o con alguna de estas baterías, es donde van a empezar a aparecer las arritmias. Y el corazón, al contraerse en forma despareja, la cantidad de sangre que va a salir, ya sea para el lado de la aorta o para el lado de la arteria pulmonar, puede cambiar en el volumen. Puede hacer que me mande menos sangre, o que me mande un chorrito sí, un chorrito no. Bueno, eso obviamente, eso es lo que se conoce como sistema cardionector, y que ahí es donde va a ser el problema con respecto a las arritmias. Básicamente eso, de por qué el corazón puede llegar a latir en forma diferente de cómo late normalmente. Obviamente para una persona que tenga una patología acá, no hablamos de la taquicardia que a veces sentimos cuando nos asustamos o cuando tenemos una emoción o lo que fuera. Acá el corazón late de una forma diferente y que también va a repercutir en precisamente todo este círculo. Bien. ¿Dudas? Vamos que nos quedan como 2 minutos todavía. Obviamente después, aparte de los otros videitos que les dije que iban a tener, también van a tener, si no me equivoco, ya les confirmo bien, sí, también hay material por escrito sobre el sistema cardiovascular, que ahora les confirmo bien cuál es. Esperen que se me cerró el aula por dejarla inactiva mucho tiempo. Pero no sé, no me apague. Sí, 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 también tienen un PDF. Bien, y se nos terminó el tiempo. Ya nos queda menos de 1 minuto. Sí, obvio, Sole, puedes imprimir todo lo que está escrito, se puede imprimir todo, mejor, así ya lo tenés guardado y no, después cuando se cierren los módulos no los perdés. Mm. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda, la anotan y la vemos la semana que viene. Que tengan una linda semana. Nos vemos el viernes.